Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos. Qué increíble poder pasar este tiempo juntos. Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, por la invitación que me hacen para poder juntos aprender del mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero pedirte, por favor, que me acompañes en una oración. Padre Dios, Señor Todopoderoso, te damos gracias esta mañana, Dios, que nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti, Señor. Gracias por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Gracias por todo lo que has dado a nuestras vidas en todo este tiempo. Y Padre, te queremos pedir que te quedes con nosotros el día de hoy, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra nos pueda llegar de una manera profunda para hacer cambios radicales en nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdanos a renovarnos cada día, a poder siempre poner la mirada en ti, Señor, y por medio de ella poder ser transformados y transformar este mundo. Muchas gracias, Dios, por este día. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido que seas tú el que nos dirija y que nos lleves, Dios, a un completo entendimiento de tu palabra. Te oramos y te agradecemos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos empezando un nuevo año. Sin duda, el año 2020 fue un año con muchos desafíos. Un año donde tú y yo aprendimos y seguimos aprendiendo porque esta pandemia no ha terminado. Y necesitamos orar y clamarle a Dios para que nos ayude y nos dé orientación y dirección para cómo actuar, cómo ayudar y al mismo tiempo cómo mantenernos en la expectativa espiritual que Él tiene para nosotros. Yo quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Cómo empezaste este 2021? ¿Empezaste con fe, con gozo, con ánimo? ¿O desanimado, apático, sin fe, miedoso? En lo personal, el año 2019 fue uno de los años más desafiantes en mi vida cristiana. Muchas veces me sentí enojado, con orgullo, criticado, no valorado, confrontando patrones de mi carácter que estaban volviendo. Al mismo tiempo, enfrentar la pandemia, enfrentar un cambio de ciudad después de 16 años de estar viviendo en la ciudad de Monterrey, regresar al Estado de México. Y sin duda, fueron cambios muy rápidos. Pero el 2020 me dio la oportunidad de renovarme espiritualmente, de apreciar y valorar mi trabajo como ministro, de apreciar y valorar mis hermanos, la iglesia, mi familia. El 2020 fue un tiempo de transformación y sin duda este 2021 lo estoy comenzando muy animado, renovado espiritualmente. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás empezando este 2021? Este año en la región Izcalli empezamos estudiando la segunda carta de los Corintios. La semana pasada vimos el capítulo 1 y hoy vamos a continuar con el capítulo 2. Nuestra clase el día de hoy se llama Renovándonos espiritualmente. Y antes de ir a la carta, al capítulo 2 directamente, vamos a recordar un poco del marco histórico, vamos a recordar un poco que esta carta fue una carta escrita por el apóstol Pablo. La escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo, desde Macedonia, durante su tercer viaje misionero. Pablo les escribe con el propósito de afirmar su ministerio, defender su autoridad y refutar a los falsos maestros. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. En la ciudad dominaba la idolatría a Afrodita, Astarte, la diosa del amor y la guerra, en cuya adoración se fomentaba la inmoralidad sexual. Corinto era una ciudad muy importante, era una ciudad rica con gran actividad en su vida comercial, cultural y religiosa. Sin duda, la iglesia batallaba en su fe y en su estilo de vida con todas estas ideas y religiosidad e idolatría que había en la ciudad. Y Pablo escribe y los visita continuamente para ayudarlos a madurar espiritualmente y para que se mantuvieran firmes en las convicciones que él había sembrado en la iglesia. La carta refleja sin duda la relación que existía entre Pablo y la iglesia. Desde su fundación,
Pablo mantuvo una estrecha relación con la iglesia de Corinto. Recordemos que él fundó la iglesia y permaneció en ella por 18 meses. Escribió una carta perdida anterior a Primera de Corintios. Después escribió de Primera de Corintios desde Éfeso alrededor del año 54 después de Cristo. Pablo visitó a la iglesia y causó tristeza tanto a él como a la iglesia. Después escribió una segunda carta severa que fue llevada por Tito y después de esto escribió la segunda de Corintios desde Macedonia en el año 55 después de Cristo. Sin duda, Pablo siempre mantuvo una relación con la iglesia, mostrándole su amor y su preocupación por cada uno de ellos. Vamos a empezar nuestro estudio hoy aquí en el capítulo 2 de Corintios, en el versículo del 1 al 4. Acompáñame, por favor. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que, al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Estos versos nos demuestran el amor y la preocupación de Pablo a la iglesia. Después de su fundación, había escrito y la había visitado. Esa visita no fue fácil. Dice la Biblia que esa visita le causó tristeza. Y Pablo tuvo que confrontar diferentes situaciones, específicamente miembros que estaban cuestionando su autoridad y su apostolado, confundiendo a la iglesia y batallando en áreas espirituales. Y recordemos que la preocupación de Pablo era para que ellos estuvieran siempre bien espiritualmente y la iglesia pudiera madurar. Pablo tiene que confrontar a la iglesia. Pablo no disfrutaba disciplinar a la iglesia, más bien se preocupaba por su vida espiritual, porque Pablo había sembrado ese mensaje en sus corazones y le preocupaba que ellos no se mantuvieran fieles a la expectativa que él había dejado por medio de la palabra de Dios. Al parecer, alguien ofendió gravemente a Pablo y esto le causó tristeza a la iglesia. También causó tristeza porque Pablo tuvo que disciplinarla con severidad. Pablo no podía sentirse alegre mientras la iglesia sufría. Después de su visita, Pablo anunció que volvería, pero Pablo cambió sus planes. Él había hecho planes pensando que la iglesia había resuelto los problemas, pero cuando llegó el tiempo de viajar, el problema de la congregación no se había solucionado en su totalidad. Entonces Pablo escribió una carta severa. Esta carta se perdió. Esta carta no la tenemos hoy en día. Esta carta la envió por medio de Tito, 2 de Corintios 7, versículo 8. Sin duda, esta carta le costó mucho trabajo escribirla a Pablo. Fue escrita con tristeza, angustia y con muchas lágrimas en el corazón. Así dice la Escritura. Pero revela el amor y la preocupación de Pablo por la iglesia. La iglesia necesitaba renovación, necesitaba salir de su egocentrismo y enfocarse en su relación con Dios. Sin duda, la visita de Pablo tuvo que reprender severamente a la iglesia porque le preocupaba, porque él amaba a la iglesia. Empecé haciéndote una pregunta. ¿Cómo empezaste este año? Porque si nuestra mirada no está puesta en Jesús, si no está puesta en nuestra relación con Dios, es muy difícil que podamos renovarnos. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto tiempo estás estudiando la palabra? La renovación tiene que ver con un corazón humillado delante de Dios. Un corazón como el de Pablo, lleno del Espíritu por esa relación que produce andar con Dios día a día. Hoy, hermano, tenemos que entender la importancia de renovarnos espiritualmente. Porque Pablo amaba a la iglesia, es que la llamó a renovarse. A muchos no les gustó, pero él mostró el amor profundo que tenía la iglesia.
Esa visita sacó lo mejor y lo peor de algunos, pero él amaba a la iglesia, como dice la escritura en Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Más confiable es el amigo que hiere que el amigo que besa. Por eso tuvo que ser severo, por eso tuvo que ser duro, porque verdaderamente quería mostrarle, porque verdaderamente se preocupaba para que cada uno de ellos anduviera bien. Algunas veces nuestros hijos, familiares, amigos, optan por decisiones que sabemos que no son correctas, que son erróneas. Y en ese proceso podemos salir dañados. Y muchas veces nos hacemos de la vista gorda. ¿Por qué? Por no sufrir, por no sentir, por no involucrarnos. Y Pablo hizo a un lado todos estos pensamientos porque le preocupaba la vida espiritual de la iglesia. Pablo estaba preocupado por la vida eterna de cada uno de los miembros de la iglesia de Corinto. Esto es algo que vamos a ver continuamente en sus cartas, lo vemos en cada una de ellas, vemos el amor tan profundo, el amor tan genuino que él tenía por los hermanos. Pablo estaba preocupado por los creyentes, por los que habían oído el mensaje, y también estaba preocupado por los que no habían escuchado del mensaje. En medio de su viaje misionero, está pasando por estas situaciones y nos demuestra el amor profundo que él tenía para predicar el mensaje. Vamos a continuar nuestro estudio. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Hasta cierto punto, y lo digo no por exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. En esta carta, Pablo nos enseña no solo su preocupación y amor, pero también cómo responder ante una circunstancia tan difícil como esta. La carta severa alcanzó hasta cierto grado su objetivo de corregir el mal, pero Pablo sufrió las agresiones de un miembro de la iglesia y esto dañó no solo a Pablo, sino a la iglesia entera en Corinto. Pablo nos enseña aquí cómo debemos de manejar la situación cuando somos agredidos. Esta pandemia ha sacado muchas cosas, ha levantado espiritualmente a muchos hermanos que han buscado cómo servir, que dentro de las circunstancias se han enfocado y han crecido en su relación con Dios y con otros hermanos, han servido de corazón, han estado buscando amigos, están tratando de anunciar el mensaje, pero también hemos visto, por el contrario, hermanos que se han apagado, que se han escondido, que no están conectados con la iglesia ni con otros hermanos, que han descuidado su relación con Dios y se han llenado de crítica y tal vez de amargura. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido agredido alguna vez? Tal vez en tu casa, tal vez en el trabajo, tal vez en la iglesia. Es triste ver que esta pandemia ha producido divorcios. Hay parejas que tenían años de casados y en este año de pandemia se han divorciado, se han separado, se han alejado. Familias que se han enojado uno con otros. Y vemos que continuamente es tan fácil perder los estribos, enojarnos, que salga nuestro carácter. Y si no tenemos esa relación con Dios, si no estamos entendiendo la importancia de enfocarnos en Dios, es muy fácil que podamos caer en estas situaciones.
Tristemente, muchas veces no estamos conectados con Dios, no tenemos esa relación profunda. O tal vez simplemente tenemos el hábito de leer y orar, pero no estamos con una profundidad. ¿Qué ha sacado de ti esta pandemia? ¿Ha sacado lo mejor o ha sacado lo peor? ¿Estás con los brazos arriba fortalecido o estás decaído? Porque espiritualmente has caído en pecado o te has alejado de la iglesia o has dejado que la amargura llene tu vida. Hermanos, estamos viviendo una época muy difícil y va a continuar. La pandemia no ha terminado. Y tal vez, hermano, amigo, en este tiempo has enfrentado situaciones muy retantes. Tal vez has perdido tu trabajo, tal vez has perdido algún ser querido, tal vez tu salud ha sido afectada emocional o físicamente, tal vez has descuidado tu relación con Dios. Y lo que Pablo nos está llamando es a renovarnos espiritualmente. Mira las cosas que él hizo. Mira, Pablo no lo tomó personal. Pablo no tomó una actitud personal a lo que estaba pasando. Tomó una decisión, estaba dispuesto a perdonar. El año pasado, el año antepasado, perdón, te decía, me sentía así, no sentía paz, sentía mucha inseguridad, sentía mucho enojo y tomé una decisión, tomé la decisión de renovarme espiritualmente. Y en el 2020 me enfoqué específicamente en mi relación con Dios como nunca lo había hecho. Fue increíble, trajo paz, trajo tranquilidad a mi corazón, me ayudó a quitar todos estos sentimientos que me alejaban el gozo principal de poder ser un discípulo. ¿Sabes? No fue sencillo, obviamente cuando queremos renovarnos tenemos que ponernos retos específicos. Y yo me puse retos específicos, me puse a estudiar la palabra más que nunca lo había hecho. Siempre he tenido la convicción de estudiar y de orar y de leer la Biblia, pero tomé la decisión de ponerme retos específicos. ¿Para qué? Para poderme renovar. Decidí aprovechar cada momento que tuviera para estudiar la Biblia, para poder orar por lo menos 1 hora diaria. Hice un retiro personal en donde, en mi casa, en donde tomé la decisión que por cada día iba a orar 10 horas por toda una semana. Fue increíble, estuve orando por 10 horas y fue increíble la paz que trajo a mi corazón. También tomé la decisión de buscar hermanos, orar con hermanos, estudiar con amigos. Un amigo se convirtió. O sea, Dios hace cosas increíbles cuando su palabra penetra dentro de nosotros. Ese fue el enfoque que tenía que tomar porque quería renovarme espiritualmente. Y hoy Dios nos llama a renovarnos, no ver las cosas personalmente como Pablo lo hizo, sino enfocarnos en lo principal, enfocarnos en lo que Dios quiere que estemos. También Pablo no tomó una actitud vengativa y llamó a la iglesia a no tener esa actitud. Sabes, a veces nos cuesta trabajo. Él llamó a la iglesia a no tener, a perdonar. Él llamó a la iglesia a poner su mirada y perdonar al que había ofendido a Pablo, a pesar de que Pablo había sido ofendido. Él los llamó a que lo perdonaran y lo consolaran. Muchas veces tomamos esa actitud. Queremos ser justicieros, queremos ser vengativos y no somos compasivos. Qué increíble lección nos da Pablo para amar. Él perdonó al agresor, pero no solo hizo eso, llamó a la iglesia a perdonar al que había pecado contra él. Hay 2 errores que podemos cometer al disciplinar. Uno, ser demasiado permisivo y con el pecado y no corregir los errores. Y el otro es ser demasiado estricto y no perdonar. Hay tiempo para confrontar y tiempo para consolar. Pablo decía aquí, ya es suficiente, ya no más, consuélenlo. Otra de las cosas que vemos que Pablo hizo, Pablo perdonó y llamó a perdonar. ¿Sabes? Pablo perdonó al agresor y llamó a perdonar porque dice la Biblia que Pablo no quería que Satanás se aprovechara de esa situación.
No quería que Satanás se aprovechara de esto para destruirlos, porque Satanás aprovecha cuando hay semillas amargas en nuestro corazón, cuando hay cosas que no hemos perdonado, cuando hay cosas que no las hemos solucionado, cuando hay diferencias que nos han dañado. Recuerda la escritura, Hebreos 12, versículo 15, no dejar la amargura en nuestro corazón. Necesitamos aprender a perdonar como Pablo, como Jesús nos enseñó. El perdón es el mensaje más increíble que está en la Biblia. El perdón es el mensaje más increíble que nos muestra todo el amor de Jesús, de Dios hacia nosotros. Hermano, amigo, ¿hay raíces amargas en tu corazón? ¿Hay raíces que te hacen apartarte? ¿Hay raíces que te hacen cerrarte? ¿Hay raíces que están buscando venganza? Sabes, es tiempo de renovarnos. Es tiempo de dejar que Dios trabaje en nuestros corazones. Amigo, hermano, no permitas eso en tu vida. No permitas que esto te robe el mensaje que fue sembrado. Y amigos, si estás estudiando la palabra, yo quiero animarte a que si has tenido que confrontar algunas situaciones, no te enfoques en eso, enfócate en lo que Dios quiere transformar, en lo que Dios quiere hacer, porque Él quiere renovar su relación contigo. Pero necesitamos verlo de la manera como Dios nos lo enseña a ver, a través de su palabra. Una relación íntima con Cristo viene como el resultado de pasar un tiempo constante en su presencia y con su palabra. Hermanos, sigamos el ejemplo de Pablo, sigamos la manera como Pablo nos está enseñando a amar, perdonando cualquier situación. Amigo, tal vez has sido dañado, tal vez te han usado, tal vez han abusado de ti en este tiempo, pero hoy Dios te da la oportunidad de conocer su amor transformador y perdonar cualquier situación. Vamos a continuar leyendo para terminar nuestro estudio aquí en 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 17. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado ahí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Pablo envió la severa carta con Tito. Esperaba encontrarse con él en Troas, pero no fue así. Una vez más, podemos ver el amor profundo de Pablo por la iglesia y por los hermanos. Podemos ver su preocupación por Tito. Él estaba preocupado por él y va a buscarlo a Macedonia. Ahí lo encontró y él le dio las buenas noticias que él recibió en su corazón. Eso fue lo que motivó esta epístola. Pablo envía a Tito a Corinto con esta carta. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 16 al 17. El amor de Pablo no era un amor de palabra. El amor de Pablo lo mostraba por medio de sus acciones. Necesitamos imitar ese corazón y esa preocupación de Pablo por la iglesia y por los hermanos. Hermano, amigo, ¿cuándo fue la última vez que mostraste con tus acciones tu preocupación y tu amor por los hermanos en la iglesia o por cualquier persona fuera de la iglesia? Hoy necesitamos imitar con mucha convicción ese amor tan profundo que Pablo sentía y que le ayudaba a predicar el mensaje de un lado al otro. Pablo da gracias a Dios porque su mano está
en todo momento, porque Dios nos está cuidando y está protegiendo y siempre está al pendiente de nosotros. Y Pablo reconoce y Pablo le da gracias porque Dios siempre nos lleva triunfantes. En Cristo siempre nos lleva triunfantes. Pablo hace la comparación con el desfile victorioso de los romanos, donde celebraban al volver de sus campañas el triunfo que habían obtenido. Y sabes, así nosotros en Cristo, nosotros somos victoriosos porque Dios nos da la oportunidad de poder salir adelante de cualquier circunstancia por medio de Cristo. Y sabes, nosotros somos ese aroma que se esparce. Nosotros somos ese aroma, esa fragancia para poder anunciar el mensaje. Nosotros tenemos la convicción y debemos de tener la seguridad de que estamos anunciando las buenas noticias de Dios para su mensaje. Algunos la tomarán y algunos no. Dice que los que abrazan el mensaje tendrán vida. Los que no abrazan el mensaje, la fragancia es un aroma de muerte. Oye, amigo, ojalá y tú puedas tomar esta fragancia, este olor que Dios te da de su mensaje para transformación, para cambiar nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que tener la convicción de poder anunciar el mensaje de Dios. Pablo pregunta, ¿y quién es competente para semejante tarea? Sin duda a veces tenemos miedo, inseguridad, pero sabes, Dios nos ha capacitado para poder anunciar el mensaje. Dios nos ha capacitado a ti y a mí por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdas Mateo 28, 18 al 20? Para ir y anunciar el mensaje. En Cristo estamos capacitados para poder anunciar ese mensaje. Y Pablo termina aquí el capítulo en el versículo 17, donde él hace una diferencia acerca del mensaje que él anuncia. Y dice, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Porque tristemente, hoy en día, y como vemos aquí en el primer siglo, había personas que traficaban con el mensaje de Dios, que lo utilizaban para sacar provecho o para sacar ganancias en su vida personal. Pero Pablo da con mucha convicción, asegurando que nosotros no somos de los que traficamos con el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es un mensaje muy serio, que no podemos jugar con él, ni traficar con él, ni hacer nada de lo que Dios nos manda hacerlo de la manera correcta. Por eso hoy debemos de apreciar que el mensaje que nos ha sido predicado es un mensaje sincero, que viene de la sinceridad completa del amor eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Hermano, amigo, quiero invitarte a que tú y yo nos renovemos, que tú y yo busquemos con mucha convicción ese mensaje que Dios ha sembrado, que en esta carta tú y yo hemos aprendido y que juntos, hermanos, nos podamos renovar espiritualmente. Que este año esté lleno de las bendiciones de Dios. Muchas gracias.